Bueno, hoy vamos a comenzar con la explicación de lo que se hizo en el laboratorio. En el laboratorio se utilizaron unas herramientas como unas rampas, unos carros, los cuales iban con sensores de movimiento, lo cual ayudaron a hacer las diferentes gráficas, las cuales obtuvimos mediante el programa de Pasco. Por ello, vamos a hallar las diferentes incógnitas que se encuentran en el laboratorio, en el primer taller de laboratorio llamado movimiento acelerado. Teniendo en cuenta estas dos gráficas de posición en metros y aceleración x en metros por segundo al cuadrado, podemos observar de que en la posición se genera de forma parabólica, o sea que es una ecuación cuadrática, pero la aceleración se contempla como una constante, o sea de que es una ecuación que no tiene incógnita, por ello es una constante. Teniendo eso en cuenta podemos ver que la aceleración no aumenta ni disminuye, permanece constante. Podemos verlo en la gráfica que está constante, no hay variación o aproximadamente es constante. El signo de aceleración es positivo o negativo. En este caso, como es cero, no sería ni positivo ni negativo, gracias a que cero no tiene signo definido, por lo que el significado del signo ahora mismo no se podría responder en su totalidad. Ahora, viendo los datos de la gráfica y sacando la desviación media, podemos arrojar de que el valor aproximado es cero. ¿Por qué? Porque la aceleración, para poder hallar la desviación media de ella, es cero y todos los datos son cero, por lo que la desviación media va a ser igual a cero. Y lo mismo pasa con la desviación estándar, que en este caso sería muy pequeña, gracias a que los valores de la aceleración son aproximadamente constantes a cero, por lo que en el intervalo de 0,0 del origen y por ejemplo a 0,1 podría haber una desviación algo insignificante, pero prácticamente está también alineado a cero. La respuesta es prácticamente cero. Ahora, la aceleración en el punto más alto y la comparación por medio de este valor, podemos ver que el gráfico de la posición muestra un máximo, o sea, la parábola. Eso indica que la dirección de la posición cambió, hay cambio de velocidad, o sea, velocidad vertical llega a cero, pero el acelerómetro con lo que se midió está mostrando la componente X de la aceleración, y esa componente es cero, como lo podemos observar acá. También es el punto más alto. ¿Por qué? Porque es una constante. Al ser una constante, su punto más alto es el mismo en todas las posiciones. Entonces, en comparación, la aceleración en ese instante coincide con la media, con la velocidad media, que es 0 metros por segundo al cuadrado, en el eje mostrado, porque es constante, no tiene en sí una variación, por lo que la media va a coincidir, gracias a que también es cero. Esto se puede dar porque la aceleración en general, aunque esta componente sea cero, la gravedad o la aceleración pueden actuar en otro eje, por ejemplo en el eje vertical y no en el eje X del gráfico.
como se puede ver en el gráfico, actúa en el eje Y, dando de forma parabólica, pero en el eje X no actúa la aceleración, dando una constante. Además, el hecho de que la velocidad vertical sea cero en el punto más alto no implica que la aceleración total sea cero. La aceleración vertical, en este caso la gravedad, puede seguir siendo distinta de cero, aun cuando la velocidad instantánea sea cero. Ok. En el paso 2 se va a realizar el análisis de la gráfica de aceleración desde el acelerómetro de los carros. Nos preguntan, haga el siguiente comparaciones de la aceleración cuando el carro se mueve de cuesta arriba a abajo. Podemos observar que son prácticamente las mismas tablas las cuales vimos anteriormente y podemos ver lo siguiente. Moverse cuesta arriba, había que utilizar la herramienta de resaltado en el gráfico de la aceleración para seleccionar el rango de los datos el cual el carro se mueve de cuesta arriba y registrar la aceleración media y su desviación estándar. En este caso en este caso podemos también ver que el desplazarse cuesta abajo mueva el área de herramienta resaltado para seleccionar el rango para que el carro mueva costa abajo, y también nos piden registrar aceleración media con su desviación estándar. Y por último nos preguntan las comparaciones que se pueden hacer a partir de que el carro se mueva cuesta arriba y cuesta abajo. Podemos analizarlo de la siguiente forma. En la gráfica la posición arriba se ve en la trayectoria parabólica. ¿Por qué? Porque la aceleración, al ser una constante, no se puede apreciar de buena manera o no se puede apreciar definitivamente. Por lo que la posición nos va a decir cómo la aceleración o cómo la posición cuesta arriba o cuesta abajo y su comparación. Bueno, primero se puede observar que el auto se mueve verticalmente llegando al punto máximo, a su altura máxima, que es la parábola, el punto alto de la parábola, pero que después empieza a descender. En la gráfica de aceleración los valores están cercanos a cero, igual a ceros, durante todo el recorrido. Por lo tanto, al subir puede subir como bajar, no está definido como tal. Si se seleccionan estos datos, la aceleración media será de 0, gracias a que no hay valores que puedan aumentar o disminuir, es 0, por lo que no se puede variar. Y lo mismo pasa con la desviación estándar, que es muy pequeña en este caso. Ahora, con las comparaciones entre si el carro sube o baja, podemos decir de que la aceleración del carro al subir y al bajar son prácticamente iguales. No hay variación alguna. Y no hay diferencia significativa porque el acelerómetro está registrando la componente eje X, que se mantiene constante y nula. Ok, aquí ya nos están dando tres gráficas: posición, velocidad del vector, aceleración en sus respectivas unidades. Y nos preguntan que tengamos en cuenta el gráfico versus posición, y que se encuentra a partir de los cálculos del sensor de posición. O sea, de se puede obtener
y a su vez de este se puede obtener la aceleración gracias a la derivada y viceversa con la integración. Aquí nos piden de que hagamos clic en la posición y usar la herramienta de anotación para etiquetar en la parte del gráfico que se mueva cuesta arriba, la parte del gráfico donde el carro se mueve hacia abajo y la parte del gráfico donde es el punto más alto, y lo mismo repetirlo con la gráfica de velocidad. Bueno, esto podemos tomarlo de esta forma. Pues al ver la posición vemos que primero sube, llega a su punto máximo y después baja, por lo que solo tendríamos que observar detenidamente y ver que el NX sube hacia arriba de T0 hasta 0,8 segundos, como podemos apreciar. Luego el punto más alto claramente podemos observar que es 0,8 segundos y en la bajada podría tomarse desde 0,8 hasta 1,6, que es la totalidad del recorrido. En el caso de la velocidad podemos notar de que primero la subida es positiva, llega al punto más alto que es 0 cuando la gráfica toca el eje de las X, es el punto más alto, y empieza a descender, a bajar con una velocidad negativa, o sea, a bajar, a descender, podemos notarlo. Entonces esta sería la positiva y este sería la velocidad negativa en este caso, y este sería el punto más alto, como con este, que aquí es como un poquito más notable que en esta gráfica, pero de igual forma son sencillamente respondidos. Ahora, refiriéndonos al gráfico de velocidad, ¿cuál es el signo de la velocidad cuando el carro se mueve hacia arriba y cuando el carro se mueve hacia abajo? Básicamente, el signo cuando se mueve hacia arriba es positivo. Como podemos ver, la gráfica se encuentra en Y positiva, por lo que el signo, el resultado va a ser positivo. Mientras tanto, cuando desciende, podemos notar que Y es negativa. Y al ser negativa, el signo, por supuesto, es negativo. Y la aceleración, por último, la gráfica de aceleración, ¿cuál es el signo de la aceleración cuando el carro se mueve hacia arriba, cuesta abajo? En el punto más alto, aceleración es alguna vez cero. No, no permanece constantemente y negativa todo el tiempo. Podemos apreciar de que tiene unos bajones, pero también tiene unas subidas, lo cuales no son constantes, pero se aproximan demasiado también al eje Y, o sea, cero. Por lo que podemos decir que varía es aproximadamente entre los rangos de 0,1 y o 0,2 y menos 0,2. Está entre esos rangos la aceleración. Por último, podemos hacer análisis de comparación de gráficos teniendo posición, velocidad de vector y aceleración. Primero dicen que hagamos clic en la velocidad para seleccionar, activar el ajuste, y nos piden cómo se compara esto con la aceleración que se encontró anteriormente en el gráfico de las X. O sea, esto, cómo se puede comparar, cómo se compara con el gráfico anterior. En el otro nos piden que también hagamos lo mismo
con la velocidad, con el gráfico de la velocidad, utilizando la herramienta de resaltado. Y por último, en la 7, bueno, no, que si hay una diferencia, cómo se comparan estos valores que se encontró anteriormente con la gráfica de aceleración. Y ahora sí, en la séptima pregunta nos dicen la pendiente de la gráfica de la velocidad algunas veces cero. ¿Qué te dice eso sobre la aceleración? Bueno, en la primera pregunta, en la quinta, podemos definir que la pendiente del gráfico es recta descendente. Es una recta descendente como podemos apreciar. Representa la aceleración. Esta pendiente es negativa y aproximadamente constante, lo que indica que la aceleración hacia abajo, este valor coincide con el que se observa en el gráfico de la aceleración X. Ambos muestran aceleración casi constante y negativa. Como podemos apreciar, esta aceleración puede llegar a ser negativa, pero también es positiva, por lo que es casi constante positiva negativa, como he dicho, entre los rangos de 0,2 y menos 0,2 aproximadamente. Por lo tanto, los dos métodos, derivada de la velocidad y el sensor de aceleración, son consistentes. Ahora en la siguiente podemos resolverlo al resaltar el rango en el que el carro sube. La pendiente de la velocidad sigue siendo negativa. Al resaltar el rango del carro cuando baja, la pendiente sigue siendo negativa, con una magnitud muy parecida. Conclusión: no hay diferencia alguna, porque en los dos casos nos dio negativo, pero con valores un poquito variados, por lo que no tienen una distancia tan compleja para decir que son totalmente diferentes, ni son de otros signos, por lo que podemos concluir que no hay diferencia alguna o hay una diferencia mínima entre sus pendientes. Significa que la aceleración al subir y al bajar en ambos casos es constante. Podemos observarlo, que es constante al subir y al bajar. Puede tener unas variaciones mínimas, pero prácticamente es consistente, es constante. Y negativo. Esto concuerda con lo encontrado en el gráfico de aceleración X. La gravedad actúa uniformemente sin importar si el carro sube o baja. Por último, ¿es la pendiente de la gráfica de velocidad alguna vez es cero? ¿Qué te dice eso sobre la aceleración? Pues no, la pendiente nunca se vuelve cero. Esto significa de que la aceleración nunca desaparece. O sea que si esta pendiente fuera cero, la aceleración desaparecería en algún momento, no fuera constante. En este caso nunca desaparece, por lo que podemos decir que no hay una pendiente de velocidad que dé cero durante el recorrido, interpretando que el carro siempre está bajo la acción de la fuerza constante gracias a la gravedad. Gracias por ver esta diapositiva, la cual es para poder orientar y explicar cómo se dio el laboratorio, teniendo estas diferentes plantillas explicadas una a una y con los pasos. Muchas gracias.